Vamos a utilizar su presentación para ir desarrollando la clase que tenía ahora. Vamos a ir por las algebraicas. Ustedes les han puesto como racional entera, racional fraccionaria, ¿ok? En general son funciones racionales, sí, efectivamente. Cuando ustedes hablan de racional entera, entiendo que lo que tienen es una función polinomial, en general, ¿cierto? O que el Sí. denominador es 1, ¿sí? Podemos poner como polinomiales en general. Racional sí, racional. Racional homográfica. Ese término es nuevo para mí. ¿Qué Ok. es? John, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Homográfica. Si el A ver, cociente entre dos polinomios de grado ¿le explico 1. la homográfica, profe? Ajá, sí, sí, sí. Ya, la homográfica es un tipo de función fraccionaria o racional, pero se caracteriza por tener las gráficas iguales a ambos lados, como puede ver en la parte de aquí. En la parte de abajo las gráficas son iguales porque tienen la misma forma en su función base, pero sus, ¿cómo se diría? Sus raíces no deben ser iguales, porque si no, no sería homográfica. Tienen que ser los gráficos básicamente idénticos, solo que al otro lado del plano o al otro lado de su propio eje de simetría. Hay algunos casos de las fraccionarias que no quedan exactamente iguales así. Por eso la homográfica es cuando queda exactamente igual. Dana. Mm, ok. ¿Les enseñamos a llamar? Las, a ver, vamos a trabajar sobre las de arriba. Veamos las trascendentales. A ver, les escucho. Ok. Exponencial. Esta te tocaba a ti, Wolfer, si no me equivoco. Sí, sí. Con respecto a las exponenciales, como se puede ver en la expresión, están expresadas sobre una constante que es a y una x que es un exponente. También como una característica en especial, tenemos que la logaritmo, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. También tenemos su dominio, que es el conjunto de números reales, y que dependiendo siempre va a ser constante. El rango es de 0 a más infinito. Su gráfica depende de su comportamiento, de si la A, o sea, la constante, es mayor que 0 o menor que 1, va a ser decreciente en todo su dominio. Ya es mayor que 1, su gráfica tiene el comportamiento creciente, y si es menor, es decreciente. Eso es todo sobre lo exponencial. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál lo trae? El logarítmico. Sí. Igual, como dije en exponencial, la logarítmica es la inversa de la exponencial, y aquí la tenemos. Está formada por la expresión que se ve, que es logaritmo de en base a de x. Igual, la base a es constante y la x es una variable en sí. El dominio son todos los reales y su recorrido igual son todos sus números reales. Tenemos que la función es estrictamente creciente, o sea que no tiende a cambiar en toda su expresión, y por tanto también es inyectiva. ¿Listo?
Luego están las trigonométricas que sí tienen varias clasificaciones. Vamos a empezar con seno también. Con respecto a la función, a las funciones trigonométricas, tenemos la seno, que es una función directa. Con respecto a las funciones trigonométricas, ahí tenemos a la gráfica, que es constante en todo su lado X. Y como todos sabemos, el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sus características son que la función seno es periódica en 360 grados en todos pi radianes. Su dominio es en los reales y su rango es de -1 a 1. Incluyen 12. Listo. A su lado opuesto tenemos a la cosecante, que es su inversa, por así decirlo, o su... bueno, no es su inversa en sí, pero la cosecante Es está recíproca. definida entre... Recíproca, no es Eso, inversa. recíproca. Recíproca. Lo siento, recíproca. La cosecante es la recíproca y está definido como, igual todos sabemos, que es el inverso, bueno, que es recíproca es hipotenusa sobre cateto opuesto. Sus características son que es una que tiene dominio en los reales, excepto en A por pi, y el rango es su función de menos infinito a 1, incluyendo a 1, unido desde -1 a más infinito, incluyendo a -1. Es una función impar y su gráfica es simétrica con respecto al origen de 0 a 0. En todo su lado X. También el coseno. Con respecto al coseno, tenemos que con su gráfica igual es constante y igual como todos sabemos, haya habido un error. En lugar de tangente del ángulo es En los igual al cosenos. coseno del ángulo. Ajá. Y es cateto adyacente sobre hipotenusa. Característica de que la función del coseno es periódica en 360 grados. Su dominio es en los reales y el rango es de -1 a 1, incluyéndose el -1 y el 1. Tenemos a su recíproca al lado, que es la secante. La secante es la razón trigonométrica, igual como todos sabemos, disculpen por repetirlo. Tenemos a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Con respecto a sus características, tenemos que el dominio son todos los reales, excepto a pi medios más a por pi. El rango es igual desde menos infinito a 1, incluyendo a 1, unido desde menos a 1 a más infinito, incluyendo a -1. Cuando Es una ustedes función ponen, cuando ustedes ponen algunas restricciones ahí, por ejemplo, el dominio es todos los reales excepto pi medios más el lemotizado a pi, hay que especificar qué es A. ¿Sí? En ese caso, en lugar de A, creo que debería ser n pi. Entonces, n natural. Porque ahí se repite cada cierto tanto. Entonces la A es una constante, es una constante. Sí. Ya. Aunque creo que no habría problema ya que es una representación en sí, ¿verdad? Es que A, ¿qué es? ¿Es cualquier número? Es cualquier número. No, no es cualquier número. No es cualquier número. Claro, es una constante. Sí. Son solo números naturales. Porque si me dices que es cualquier número, yo le pongo, no sé, raíz de 2. O le pongo 1.3 o cualquier valor que se me ocurra. Y no te va a dar. Y no te va a dar el dominio, ¿no? Porque son periódicas. Entonces, cada pi cambia o tienen asíntotas. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, el coseno ocupa todos los números reales, ¿cierto? El coseno es todos los números reales, entonces no pasa nada. Eso significa que en muchas veces el coseno, fíjate cuando el coseno es 0.
en el gráfico de al lado te puedes dar cuenta. ¿Cuándo es 0? Cuando es pi medios. Cuando es pi medios, cuando es 3 pi medios, ¿cierto? Y así avanza. Entonces, cuando en la secante, cuando tú pones 1 sobre coseno, ¿qué pasa si el ángulo es pi medios? Vas a tener 1 sobre 0. ¿Cierto? Entonces, ese valor no está definido. Entonces, ahí salta. Ahí salta. Y lo mismo pasa con 3 pi medios, con 5 pi medios, y cada cuánto, desde pi medios sumado pi. Cada vez que tú sumas un pi, ¿sí? De pi medios a 3 pi medios, sumaste un pi. De 3 pi medios a 5 pi medios, sumaste otro pi. Entonces, cuando tú pones excepto pi medios más n pi, ¿el n qué es? ¿Qué tipo de número tiene que ser? Natural. Natural, porque es 1, 2, 3, 4, 5. Porque ahí es donde va saltando, porque ahí es donde me va a dar 0. Entonces, no es cualquier valor. ¿Sí? Sí. Ya, ok. Entendí. Entonces, Ya, n siempre va a representar cualquier número de los naturales. sí, por eso. Ahí recuerden que habíamos dicho en un momento, si ponemos n, si ustedes encuentran un n, por defecto se asocia con los números naturales. ¿Sí? Por eso en el otro también sí sería bueno que le cambien el a por el n, entonces ahí es más entendible, ¿no? Entonces, si no da lugar a que a puede ser ahí sí cualquier número. Y si es que es cualquier número, no pasa eso con cualquier número. Pasa cuando el denominador se hace 0. Bien, continúe. Una tangente. Lo mismo. En este caso sí se encuentra bien. La tangente, en cambio, tenemos el cateto opuesto sobre la adyacente, que es la tangente del ángulo. Su función de la tangente es periódica, solo en 180 grados, es decir, pi radianes. Y ahí también hay que cambiar el dominio, que es el dominio de los reales, excepto pi sobre 2 más n por pi. Y el rango son los reales. Al lado contrario tenemos su recíproca, que igual es 1 sobre tangente del ángulo. En este caso es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sus características de la función cotangente es igual, que tenemos el dominio en los reales, excepto a pi por n, a n por pi. El rango son los reales. Es una función impar y su gráfica es simétrica con respecto al origen, de 0 y 0. ¿Siguiente? Lo mismo, ¿no? Cámbiale ahí el a por n, porque pasa exactamente lo mismo. Las inversas. Aquí tenemos las inversas, el arcoseno y el arco secante, que es la recíproca. Con respecto al arco secante, tenemos que es un seno de funciones inversas. Como función es una función identidad. Como se puede observar, tenemos que y es igual al arcoseno de x, que esto es igual, o se puede decir equivalente a x es igual a seno de y. El arcoseno también se podría representar como es una función identidad. Al arcoseno de seno de x es igual a x. Sus características de la función es del arcoseno, es del dominio de menos 1 a 1, incluyéndolos a menos 1 y a 1. Su rango está entre menos pi medios hasta pi medios. La recíproca, la inversa de la recíproca del arcoseno, tenemos que es igual, tiene como es una inversa, tenemos que y es igual a la cosecante a la menos 1 de x, y como es igual a una función identidad, x es igual a la cosecante de y. Ok, a ver chicos, perdón que les corte, una cosita. Creo que el tema de las inversas y todo eso, vamos a dejarle pendiente cuando ya definamos lo que es una función inversa. ¿Sí? ¿Les parece?
está bastante claro. Está bastante claro y resumido sobre todo. ¿Sí? Bien. Gracias. Partamos con la función lineal de primer grado. Y a partir de eso, vamos a ir ya trabajando las características de cada una de las funciones. Vamos con la lineal. A ver, si es que les falta algo, les complemento. ¿Quién va? Ok, pues esto es básicamente lo que plantea la función lineal. Primer grado porque la x está elevada a la 1, más que nada. En propiedades que podemos ver aquí, el valor de b siempre refleja el corte con las y's, como podemos ver en la azul y en la roja. En la verde como no tiene, entonces el corte es en 0. ¿Cómo se llama? Siempre el dominio va a ser los reales. Y pueden haber tres tipos de función lineal de este tipo de primer grado. La función identidad, que su expresión siempre es solo el conjunto de partida. Siempre pertenece a los reales su recorrido. Lo sé bastante. Función constante. Ajá, el coeficiente de su variable es 0. Y bueno, siempre va a ser esta línea recta. Tenemos que tenerla en cuenta siempre. Y o sea, siempre va a estar sobre el valor de b, sobre el valor que elijamos para y. Ese recorrido tendrá pues eso, el solo valor que le pongamos a b. Luego está la función afín, que es básicamente una función lineal común. Es de primer grado, donde b puede ser 0, no hay problema con eso. Pero estos valores, los de m y x, siempre deben ser diferentes de 0. Su recorrido y siempre va a pertenecer a los reales. M debe ser 0, X no. X puede tomar cualquier valor, pero estás diciendo que X es el dominio y toma todo número, cualquier número real. Entonces podría ser también 0, ¿no? Solo M nomás. M. Pero, o sea, si ya no, si la función afín, si en la función afín o M o X son 0, entonces ya solo queda el valor de b y sería función marginal. Por eso, ya no es afín. Y no se O sea, reduce a una función constante. entonces sí está bien esto que puse, que M y X deben ser diferentes de 0. No, porque Por- X sí puede ser 0. Pero, pero entonces 0 por M y entonces solo va a quedar b y entonces ya no sería fin. A eso es a lo que me refiero. Sí, se reduce a una función constante. Vale. Que son básicamente los polinomios del grado 2. Cuando x al cuadrado es positivo, la palabra Regrésale al anterior un segundito, por favor. Bien. Déjame hacer una captura para trabajar sobre eso. Amplía un poco más, ¿ya? Luego ampliar un te poco más. doy, luego te doy el paso para continuar con la cuadrática en su momento. ¿A dónde amplío la gráfica? Oh. Yo voy a ampliar la explicación. Voy a ir complementando de una vez, ¿sí? A ver. Ahí tenemos bastante claro algunos aspectos, algunas características de la función lineal. Sí es conveniente escribirle de esta manera. ¿Por qué razón? Para hacer notar qué pasa con la pendiente. ¿Sí? Si la pendiente, a ver, la pendiente puede tomar tres valores. Puede ser mayor a 0, puede ser igual a 0 o puede ser menor a 0. ¿Sí? Vamos con el caso más simple. Si la pendiente es igual a 0, se reduce simplemente a f de x igual a b, que es la que tienen acá, que es una función constante, ¿sí? Si la pendiente es 0.
resaltar esta parte. ¿Dónde está? Siempre tendrá que el dominio siempre son los números reales. Por lo tanto, la X puede tomar cualquier valor, el que quieras, cualquier valor, ¿sí? No hay ninguna restricción en cuanto a la X, ¿ok? Porque estamos diciendo que toma todos los números reales. ¿Qué sí puede cambiar? El M y el B. El M y el B. Entonces, vamos por el M primero. Si M es igual a 0, sin pendiente o pendiente nula, van a ser una serie de rectas paralelas al eje de las X. Esas son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque se convierten en asíntotas horizontales. ¿Sí? Asíntotas horizontales que se presentan en qué tipo de función, chicos. ¿Dónde voy a encontrar asíntotas? Para todos. ¿En dónde se presentan? Racionales. En las racionales. Exactamente, en las racionales. ¿Sí? Entonces ahí se presentan las asíntotas. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la pendiente es mayor a 0? ¿Por qué hacemos énfasis con eso? Porque cuando analicemos funciones, si la pendiente de una recta tangente a la curva es mayor a 0, significa que la función está creciendo. ¿Sí? Es el caso de la verde. Si nos damos cuenta, el ángulo de inclinación con respecto al horizontal, ahí es un ángulo menor a 90 grados, es decir, un ángulo agudo. Y sabemos que la pendiente también es igual a la tangente del ángulo de inclinación, ¿sí? Por lo tanto, la pendiente de un ángulo menor a 90, perdón, que es de un ángulo menor a 90, siempre es positivo. Entonces, todo eso está relacionado. Todo eso está relacionado. Bien, ¿qué pasa cuando la pendiente es negativa? Como por ejemplo en el azul. El ángulo de inclinación es mayor a 90 grados. ¿Sí? Ahí el alfa es mayor a 90 grados. Y como la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, para un ángulo que está entre 90 y 180, la tangente es negativa. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con una función cuya pendiente de una recta tangente es negativa? Que la función va a ser decreciente. Por eso hay que hacer énfasis en la función lineal y sobre todo en esos valores. ¿Listo? ¿Qué otra cosa en cuanto a las funciones lineales? Quizás los cortes, como ya decía mi compañero, el B nos dice cuál es el corte con el eje de las ordenadas o el eje de las Y. ¿Qué pasa con el eje de las X? Para el eje de las X hay que hacer algo que vamos a hacer genérico para todos y es que f de x sea igual a 0. Si f de x es igual a 0, esta función ¿a qué se reduce? A mx más b igual a 0. Es decir, que x es igual a menos b sobre m. Y este sería el corte con el eje de las x. ¿Ok? Ese sería el corte con el eje de las x. Bien, que son aspectos fundamentales importantes para considerar en todas las funciones, ¿no? Los cortes, la inclinación y ese tipo de cosas. Todo eso en cuanto a la función lineal. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Bien. Les doy el paso. Vamos a las cuadráticas, chicos. Lo mismo. Voy a procurar polinomial de grado 2, cuadrado más pequeño a c. Parecido cuando x al cuadrado es positivo, la parábola se abre hacia arriba. La parábola se abre hacia arriba como en este caso. Y la función creciente. En el caso contrario, pues se abre hacia abajo.
y va a tener, o sea, va a ser creciente aquí, pero va a ser decreciente al final. El valor de Bx refleja la separación de la función respecto al eje de las y. El valor de se refleja a través del corte con el eje Y. En este caso es 20, en este caso 20. Bien. El dominio, pues siempre van a ser los reales. En cambio, posee un vértice que delimita su recorrido en los puntos A y punto B que podemos ver aquí. El calculadora se puede hallar mediante la ecuación x igual menos b sobre 2a. Bien, dominio de las funciones cuadráticas, todos los números reales. El recorrido ya va restringido. Sí, efectivamente, el recorrido ya no son todos los números reales, ya es solo un subconjunto. Está restringido, ¿por qué? Por el vértice, ¿sí? En el caso de que sea cóncava, desde el vértice hasta el más infinito. En el caso de que sea convexa, desde el menos infinito hasta el vértice. Bien, ¿algo más de la función cuadrática? No. Ok, aquí sí nos vamos a explayar un montón. A ver. Efectivamente, la función cuadrática tiene esta forma, ¿sí? Habrá que decir que A debe ser diferente de 0. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si es que A fuera 0? No, sería de grado 1. Ya no sería cuadrática, sino se reduce a una función lineal, ¿cierto? Entonces, evidentemente debe ser diferente de 0. Bien. Pero decir diferente de 0 significa dos cosas. O que A sea positivo o que A sea negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa si A es positivo? Tengo acá. ¿Qué pasa si A es negativo? Estoy acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si A es mayor a 0, como suelo decir, la función es carita feliz. Caso contrario será carita triste, si es menor a 0. ¿Sí? Eso no se olvida nunca. Bien. ¿Qué otra característica tiene? Al igual que en la función anterior, es importante determinar quizás los cortes de la función con el eje de las X. ¿Cómo determinamos los cortes? Igual que en el caso de la lineal, haciendo que f de x se haga 0. Si f de x es 0, ¿a qué se reduce la función? ¿Sí? Pasa de ser una función cuadrática a una ecuación cuadrática. ¿Sí? Y sabemos que toda ecuación cuadrática tiene ¿cuántas soluciones? Tiene 2. Dos. Que entonces serían los cortes, ¿no? ¿Sí? Dos soluciones. Siempre. ¿Y qué tipo de soluciones? Entonces, tengo dos reales y diferentes. ¿Sí? ¿Qué es el caso del gráfico? De cualquiera de los dos gráficos. Ahí vemos las dos soluciones reales y diferentes, x1 y x2, ¿cierto? Va a poner ese caso, x1 y x2, ¿sí? O x1 y x2. Bien, pero no es el único caso, porque también pueden ser dos reales, pero iguales. En ese caso, el gráfico, estaremos hablando de algo así. Algo así. O algo así. ¿Sí? Donde tenemos que aquí está el x1 y ahí mismo está el x2. O aquí está el x1 y que es exactamente lo mismo que el x2. Dos reales e iguales.
Y tenemos un tercer caso que es ¿cuál? Cuando las dos soluciones son complejas. Y cuando son complejas siempre son conjugadas. ¿Sí? Conjugadas. Es decir, siempre vienen pareadas esas, ¿no? Esas soluciones. Bien, ¿cómo sería el gráfico ahí si las soluciones son complejas? En otras palabras, que no hay corte con el eje de las X. Entonces tengo así una función y puede ser así la otra función. ¿Sí? Como ustedes ven, no corta con el eje de las X. ¿Ok? Bien, son los tres tipos de funciones cuadráticas que puede haber, dependiendo de sus soluciones o sus cortes con el eje de las X. ¿Listo? Y en el tercer caso, entonces los cortes, o sea, ya no existirían. ¿Y qué sería que nos da? Coordenadas. Son números complejos. Son números complejos. Es decir, están en alguna parte, pero en el eje real no están. Sí, recordemos que este es eje real, este es eje real, este es el eje real. Ahí no están. ¿De acuerdo? Difícilmente le puedo ubicar aquí. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el plano es R cruz R, ¿cierto? R cruz R. Es decir, es un plano real. Entonces ahí los complejos no caben. En este caso, las soluciones están por ahí, en algún lugar. Que le podría graficar, sí, siempre y cuando haga un plano real imaginario. Entonces ahí sí le podría ubicar esos valores. ¿Ok? Pero como estamos haciendo análisis real, funciones reales, no viene al caso. ¿Ok? Solamente nos quedamos con el tema de que son soluciones complejas, de que no corta con el eje de las X, porque es un eje real, y nada más. Bien, recordar que esta clasificación de las raíces de una ecuación de segundo grado también está relacionado con el discriminante, ¿cierto? El discriminante de la fórmula cuadrática. Recuerdan que esto es igual a x igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado de b cuadrado menos 4ac. Todo eso sobre 2a. Este es el discriminante, ¿cierto? Ese discriminante se le relaciona con la letra delta. Entonces, aquí, si es que delta es mayor a 0. Aquí, si delta es igual a 0. Y aquí, si delta es menor a 0. ¿Sí? Si el discriminante es mayor a 0, tengo dos raíces reales y diferentes. Si el discriminante es igual a 0, dos raíces reales e iguales. Y si el discriminante es menor a 0, dos complejas y conjugadas. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa? Ahora, ¿alguien tiene el GeoGebra a la mano, por favor, que le pueda abrir? Me avisa para poder hacer algo adicional. ¿Descargado o en online? Cualquiera está bien. Yo busco el online. A ver, en la función cuadrática, tanto en la función cuadrática como en la función, de hecho, como en todas las funciones, nosotros tenemos que aprendernos, que es el término, las funciones básicas. Por ejemplo, en la lineal, aprendernos la función identidad. ¿Por qué razón? Porque aparte de eso, todas las otras lineales es una variación, una homotesia, una traslación, una transformación de esa función. ¿Qué pasa en la función cuadrática? Lo mismo. Debemos recordar siempre la ecuación básica, que es f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y ver que todas las otras cuadráticas, ¿sí?, se mueven a partir de esa función. Por ejemplo, si a esa función yo le sumo
yo le sumo un 1. Lo que estoy haciendo es moviéndole una unidad hacia arriba. ¿Sí? Si a esa función yo le resto 2, lo que estoy haciendo es moviéndole el vértice 2 unidades hacia abajo. Si a la función f de x igual a x al cuadrado, y yo le multiplico por algún valor, por ejemplo por el 2, lo que le estoy haciendo es contrayéndole, es decir, algo así. No le muevo del vértice, pero lo que hago es contraerle un poco más, como cerrarle. ¿Cierto? Si a esa función yo le multiplico por un número negativo, por ejemplo, menos 3x al cuadrado, lo que hago es, a la vez que le contraigo, le reflejo hacia abajo. Entonces será algo así. Y así por el estilo. ¿Sí? Si tengo la función f de x igual a x al cuadrado, y a esa lo que hago es transformarle a una g de x que diga x menos 1 al cuadrado, es decir, cambiándole la x por x menos 1, ¿qué le estoy haciendo? Estoy sacando del 0, 0 y le estoy moviendo una unidad hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, el nuevo vértice de esa función será ahí. Estará aquí una unidad. Dice, ya tengo el GeoGebra. Dame un segundito. Y así por el estilo. Entonces, todo a partir de la función original de la x al cuadrado. Y simplemente voy jugando con eso. Bien, ahora, ¿qué pasaría si es que yo, por ejemplo, pongo la función f de x igual a, no sé, se me ocurre, 3x al cuadrado menos 2x más 1? Ya es más compleja. A esa ya le hice de todo. Entonces, si es posible transformar esta función y ver qué pasa. Por ejemplo, lo que tratamos de llevarle es esa función a un tipo así. Pongámosle un ax menos h al cuadrado más b. Tratemos de llevarle a una forma así. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace eso? Un poquito de álgebra, ¿no? Por ejemplo, podría factorar un 3. Entre las dos, asociar las x y factorar un 3, me quedaría x al cuadrado menos 2 tercios de x. Y aquí le completo un trinomio cuadrado perfecto, que sería el término del medio dividido para 2 y elevado al cuadrado. Sería 2 tercios dividido para 2, sería un tercio. Y elevado al cuadrado sería un noveno. ¿Sí? Como estoy sumándole un noveno, no estoy sumándole un noveno, estoy sumándole un noveno multiplicado por 3. Estoy sumándole un tercio al 1 que me falta. Le resto el 1/3, ¿no? El 1/3 que le estoy sumando aquí. Si le ven, aquí estoy agregándole realmente 1/3, pero está multiplicado por el 3, ¿no? Entonces, para no alterar, resto la misma cantidad. Y sigo. Entonces será 3, lo que está dentro y es un trinomio cuadrado perfecto, x menos 1/3 elevado al cuadrado, y eso más 2 tercios. ¿Sí? Entonces ya está. Miren, que nomás le he hecho. Primero el vértice le he movido. Ahora el vértice estará en, si no estoy mal, en 1,2 tercios. ¿Sí? Entonces, tengo el plano cartesiano. El vértice se ha movido en X en 1, como es negativo a la derecha. Y ha subido 2 tercios, entonces el vértice estará por aquí. Más o menos.
Y como tiene una amplitud de 3, entonces se cerrará un poco. La función será algo así, más o menos. ¿Sí? Si es que no estoy mal. Esto sería 1/3 y esto sería 2/3. Perdón, esto sería 1 y esto sería 2/3. ¿Listo? Y así podemos ir jugando con las funciones. Mire, estoy haciendo una aproximación a este gráfico. ¿Ok? Solamente con llevarle a una forma más general y sabiendo cómo es una función cuadrática. Bien. Ahora sí, ¿me compartes pantalla, por favor, con el GeoGebra? Va. Grafícale la función básica, x al cuadrado primero. Ya, y luego a partir de esa vamos a generalizar la otra. Hazle otra entrada. Y escribamos la función 3x al cuadrado menos 2x más 1. Bien. Sí. Entonces, como ustedes ven, se ha movido el vértice hacia donde les decía, ¿no? ¿Listo? Bien, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, a esa función le modificamos algo? Le ponemos un signo negativo al menos 3. Profe, le quería preguntar una cosa. En las que son del tipo, irreales, o sea, no serían, o sea, no tendría corte ni en X ni en Y, No, en X nada más. En Y sí. porque, un momento, entonces, esta sería de ese tipo, ¿no? Ujú. Ah, ya, ok. Vale. Sí, porque ¿qué hacemos para buscar los cortes con el eje de las Y? En general, en Buscando cualquier X, función. buscando X X es cuánto cero. vale? X vale Cero. 0, ¿cierto? X vale 0. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso que la roja que acabas de graficar, si X vale 0, Y vale 1, ¿no? Ajá. Y eso en forma general. Bien, y así podemos ir jugando con las funciones, ¿sí? Jugando con las funciones y viendo cuál es su comportamiento. Chicos, el GeoGebra nos ayuda a hacer los gráficos un poco más rápido y todo lo demás, pero nosotros, recuerden que este curso es un curso de análisis. Hay que hacer el análisis y eso se lo hace en forma analítica. Entonces hay que tener hay que saber si las características, el comportamiento de la función y claro, apoyados con el GeoGebra nos hace más rápido la parte de la gráfica nada más. Pero no vamos a hacer a la inversa. No vamos a hacer que a partir del gráfico vamos a sacar las características de la función. No estamos haciendo análisis ahí. ¿Ok? Entonces, para eso estamos viendo cuáles son las características principales de una función cuadrática. ¿Listo? Bien. Algo más sobre las funciones cuadráticas. Como decían, el vértice calculamos sacándole primero el valor de x, que sería el menos b sobre 2a. Y a partir de eso calculamos la imagen, ¿no? Reemplazamos y calculamos la imagen y tenemos ya el valor de y. Y tenemos el vértice. Fíjense, para graficar una recta, ¿cuántos puntos necesito? 2. Y nada más que 2. Suficientes. Para graficar una parábola, ¿cuántos puntos creen que sería necesario? El vértice y los dos cortes. No, con 2 no puedo pasar. Necesito Sale. 3. Ajá. El vértice. Necesitaría esos 3. El vértice y los 2 cortes y por ahí, bueno, de hecho, por 3 puntos cualquiera, aunque no sean los cortes, por 3 puntos pasa una parábola, ¿no? Ajá. Pasa una parábola. Pero claro, si es que esos dos vértices y, perdón, si esos 3 puntos son el vértice y los cortes, mucho mejor.
A eso le podemos añadir para tener mayor certeza del gráfico, quizás el corte con el eje de las Y puede ser, pero con el corte con los cortes con el eje de las X va bastante bien, ¿no? Con esos 3 puntos ya puedo tener una aproximación bastante clara a lo que es la función. ¿Listo? Inge, ¿y las asíntotas también influyen o no Y es las necesario? asíntotas influyen, claro, cuando hay asíntotas, pero recuerden Pero que no es necesario para la parábola. perdón, de nuevo. No es esencial para graficar una parábola. A ver, es que aquí tenemos dos conceptos diferentes. Tú me hablas de asíntotas a las directrices. Cuando nosotros vemos en geometría analítica las ecuaciones de o la forma de una parábola, aparecen unas rectas, pero esas rectas se llaman directrices. La parábola, la función cuadrática, no tiene asíntotas. No tiene asíntotas. Disculpe, ¿a qué se refería con las directrices? Es una recta perpendicular al vértice, perpendicular o al eje focal, y que pasa a la misma distancia del foco, pero eso es otro cuento. Ah, Ese, sí, sí, me acuerdo más o menos de eso. En este caso, el discriminante sería mayor a 0, ¿verdad? en la el rojo sí. En el verde, ¿cuánto sería? En el verde sería menor a 0. No, ¿Cero? Igual a 0. Igual a 0. Es que es ¿Sí? menos b sobre 2a y aquí no hay b. Sí. Ponle otra entrada. Ponle la función x cuadrado más x más 1. ¿Sí? Ya, la azul sería con discriminante igual a menor a 0. ¿Sí? Vemos que no tiene corte con el eje de las X. ¿Ok? Sí. Ya, listo. Profe, Bien. una cosa. Dígame. Si no me equivoco, para la función constante solo se necesita un punto. ¿Para qué? Es que usted anteriormente dijo que para la función Lineal. lineal se necesitaba conocer dos. Y solamente 2. Son 2 necesariamente. Y para una constante, también 2. Pero ¿por qué eso no le entendí muy bien? Porque es una recta, es simplemente una línea. Porque a la larga es una recta, mira. Y por un punto, ¿cuántas rectas puedes pasar? Por un punto. Pues solo uno. No. Infinitas. 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 Por el punto 1, 1, ¿cuántas rectas hay? Que tienes el punto 1. Desactívale las otras cuadráticas y déjale solo la lineal, por favor. Solo desactívales, no les borrarás. ¿Cómo se desactiva? Pínchale en el color. En el color pínchale, exacto. Ya. Bórrale esos puntos también, por favor. Ya, y ubícate en el punto 1, 1. Dale punto ahí. O hazle que coge el punto. Es punto 1, 1. Ya, listo. Mira, por ese punto A, por ese punto A, ¿cuántas rectas puedo pasar? Infinitas. Infinitas. Que una de ellas es una recta constante, eso sí. Sí, una de ellas. Pero por un punto pasan infinitas. Infinitas. ¿Ok? Ahora, a lo que te refieres posiblemente es a que si yo conozco el corte con el eje de las ordenadas y por ahí puedo trazar una recta constante, eso sí. Si yo sé que el corte con el eje de las ordenadas o con el eje de las Y es en 1,5, entonces, y sé que es una función constante, obviamente por ahí pasa solo una recta.
y solo eso. A eso sí, ¿de acuerdo? Pero recuerda que sigue siendo una recta y por lo tanto por una recta se pasan dos, que por 2 puntos paso una y solamente una recta. ¿Listo? Listo. Bien. Continuemos. ¿Alguien, alguna otra pregunta, por favor? Ok. Esto en cuanto a las funciones cuadráticas. En cuanto a las funciones cuadráticas, ¿sí? Bien. Para hacer un pequeño trabajito, quisiera que cada uno de ustedes escriba una función. Te voy a quitar el... A ver, van a tomar cualquier función, la que a ustedes se les ocurra. Ya borré todo. Una función cuadrática. ¿Sí? Recuerden que el único que no puede ser cero es A, ¿no? Los otros sí podrían ser cero. ¿Sí? Cualquier función. Y quisiera que la escriba de la forma que habíamos puesto acá. A por x menos h al cuadrado más un k. ¿Sí? Y que a partir de eso le hagan un esbozo de la gráfica. Vean qué se movió. ¿Sí? Cada uno de ellos. Cada uno de ustedes le ponen una función. Cualquiera, una función cuadrática cualquiera. ¿Sí? Y hacen el trabajo de pasarle de aquí a acá. Y una vez que tengan escrito así, no en GeoGebra, a mano, hacen el gráfico. Un gráfico aproximado. Y una vez que tengan eso, van al GeoGebra y le grafican este de aquí, la original. Y ven qué tan cercano lo pudieron hacer. ¿Listo? Ok. Algo cortito, no se demoran ni 10 minutos en eso. ¿Ok? 10 minutos, chicos.
No, primero pasa Molima. Molima y Elizabeth. Bien, a ver, señorita Romero, ¿nos puede compartir su ejercicio, por favor? Profe, disculpe, estoy ahorita en el celular y no sé cómo ahí compartirle. Señor Tapia. Aquí, profe. Por favor, nos comparte. Le hice en un cuaderno. Corta, tómale foto y comparte. Ya, ahorita les paso. Ya, profe, ya envié. A ver, le comparto y nos va explicando, por favor. Ya. Bueno, yo escogí la función 4x al cuadrado más 24. Y hay que pasarle a la forma general. Aquí primero, como la x debe quedar sola, el 4 iría afuera y lo de adentro iría agrupado, que sería el x cuadrado más, aquí le saqué mínimo común, 6x quedaría. De aquí se completa el cuadrado y quedaría x cuadrado más 6x más 9. Y para no afectar a la función, le resté el 4 por 9. ¿Por qué? Porque el 4 también afecta al 9. Entonces, para equilibrar la función y que no me afecte, le resté el 4 por 9. Ya, de ahí le pasaríamos a resolvemos esta cuadrática y nos queda 4, x más 3 al cuadrado y menos 36. Entonces ya tendríamos en la forma general, aquí como podemos ver, el más 3 saldría con signo cambiado y este sería el vértice. Sería el menos 3 y menos 36. Entonces, como la gráfica sería una hipérbole hacia arriba, porque tenemos el 4 positivo. Entonces, más o menos yo le grafiqué así, pero no estaría seguro si está bien. Ok, el procedimiento bastante claro, ¿sí? Para todos, estamos de acuerdo que 4x al cuadrado más 24x es exactamente lo mismo que 4 que multiplica a x más 3 al cuadrado menos 36, ¿sí? El procedimiento bastante bien, eso es lo mismo que hay que hacer. Ahora, lo que nos falta definir es si efectivamente el vértice está en menos 3,36 o está en menos 3 por 4.
Aunque como ya fue en el procedimiento, en el procedimiento ya se fue con, ya se fue considerando la multiplicación de 4, estaría de acuerdo de que el vértice está en menos 3,36. A ver, alguien que nos ayude graficando. Ya lo grafiqué. Y el vértice es menos 36 que pasa por menos 3 en X. No, el vértice está en X y Y. Dime el X y el Y. Le puedo compartir. Claro. Ahí sí está bien. Sí, si le haces un... trázale, ponles en la de entrada, ponle X igual a menos 3. X igual a menos 3. Y Y igual a 36. Abajo, enter. Y otra. Menos 36 sería, ¿verdad? Ajá, menos 36. Sí, ahí está, efectivamente el vértice, ¿no? El vértice está entonces en sí en menos 3,36. Ya tengo el vértice. Adicional a eso podrías haber sacado los cortes con el eje de las X para tener una mejor aproximación al gráfico, pero que es fácil, ¿no? Factoras 4X, te daría X igual a 0 y el otro sería menos 6. Entonces corta en menos 6 y 0, que efectivamente son los puntos de corte con el eje de las X, ¿no? Sí. Ajá. Bien. Perfecto. Gracias, señor Tapia. Veamos, señor Chamorro. Hagamos lo mismo, señor Chamorro. Sí, dicen, pero una vez sale como al lado del micrófono, la flecha. ¿Sí ve en pantalla? Sí se ve su pantalla, profe. Aquí usualmente está la flechita para compartir. En este caso está la X porque estoy compartiendo. Por aquí. Y ahí, el momento que pinche en la flecha, le despliega hacia la pantalla que quiere compartir. Está compartiendo la pizarra. ¿Lo hizo ahí? No,
No, es que no me sale. Es que como estaba en laptop y no sé usar bien esta laptop. Estás compartiendo. Lo que no estás compartiendo es la pantalla que debes, quizás. Búscale ahí, ve, regrésale, ciérrale. Y debe estar abierta alguna otra ventana. ¿No? No, no me quite este pizarrón. Ven a ver, ¿alguien más? ¿Algún voluntario? Señor Morillo. Sí, profe. Nos comparte, por favor. Sí, la cosa es que yo no tengo cámara, o sea, puedo compartirle un documento en Word que hice. Perfecto. Muy bien. ¿Lo ve? Ok. Ya yo había cogido este polinomio de aquí. Bueno, No, este primero. al revés, desde abajo, claro. Sí, este. Y lo transformé en la forma canónica sacando su trinomio cuadrado perfecto y sumándole el resto, así. Y saqué esto, le grafiqué en GeoGebra, o sea, también le tengo graficado en mi cuaderno donde hice el proceso Ya. de todo esto, pero no le puedo mostrar porque no tengo cámara, no tengo celular. Ok. Entonces el vértice tiene en -3. Fíjense que solo con la posición del vértice uno ya puede saber si es que corta o no corta con el eje de las X, ¿no? Además, bueno, adicional al valor de A, ¿no? Al signo de A. Ok, bien. Bien. Gracias. Gracias. Continuemos. Gracias, chicos. Y así podemos avanzar. Señor Oramas estaba compartiendo, ¿tiene algo de cúbicas o de grado superior? Por favor, compártanos eso. Cúbica. Aquí está. Bien, a ver, hacemos con cúbicas y luego generalizamos a las demás. Pues estas son todas muy parecidas, ¿no? Todas son polinomios. Este en cambio es de grado 3. Aquí, bueno, yo decía que el valor de A tiene que ser diferente de 0 para que no sea de grado 2. Bx al cuadrado y cx influyen en su monotonía. El valor D refleja el corte con el eje de las Y. Siempre, o sea, el valor independiente es el que va a reflejar eso. Su dominio y recorrido, por lo que he visto, pertenecen a los reales. La función cambia de concavidad en este punto, llamado punto de inflexión. Un valor en el cual se obtiene mediante esta ecuación de aquí. También puse un poco de procedimiento aquí para hallar los puntos mínimos y los puntos máximos en este tipo de... Sí, pero a ver, hay algunos términos que todavía para nosotros no son no deberían ser tan usuales, ¿no? O no son tan usuales. El mismo punto de inflexión, más abajo incluso con derivadas y todo eso. Sí, ese es el procedimiento. Pero nos quedamos con la forma nada más, ¿ok? Una acotación. ¿Le pones en el anterior, en el cuadrado? En el cuadrado, sí. Cuando haces referencia al ax cuadrado es positivo, solamente el coeficiente, ¿no? El x cuadrado, el x no va. Lo mismo en el cúbico.
Porque con más razón todavía, si pones el x cuadrado siempre va a ser positivo, ¿no? Para cualquier valor. Solo son los coeficientes los que se analizan, ¿no? El coeficiente. Ok. Ok, lo mismo en el cúbico. Bien, déjale en el cúbico, por favor. Bien. A ver, si es que en la lineal, en el mejor de los casos, cortaba una vez con el eje de las x, en la función cuadrática dos veces, acá se esperaría algo similar, ¿cierto? Que en el mejor de los casos, la función cúbica corte tres veces. En el mejor de los casos, digo, en el mejor de los casos. ¿Por qué razón? Porque es probable que tengamos, como en la morada, solo un corte, ¿no? ¿Y dónde están los otros dos? Ah, es que los otros dos son imaginarios. ¿Ok? ¿Qué otra posibilidad habría? Tres cortes con el eje de las X, como en el morado, un corte con el eje de las X. ¿Habría la posibilidad de dos? ¿Dos cortes con el eje de las X? ¿Solo dos? No. Sí, profe. Sí, si es que le bajamos ahí ese punto A y que tope al vértice, sí. Significaría que las dos son reales e iguales. O sea, son tres soluciones reales, dos iguales y una desigual, ¿cierto? Ahí estarían los tres cortes. ¿Sí? Pero dos son iguales, por lo tanto, dos se repiten y dos son en el mismo, ¿no? ¿Sí? Y así podemos generalizar, ¿sí? ¿Qué pasa si es que A es, un caso, miren, A es positivo, tengo la inclinación, la verde, y si A es negativo, la inclinación es como la morada, ¿no? Como la morada, sí, morada. ¿De acuerdo? Por el signo del coeficiente del término de mayor grado, ¿ok? Esas son consideraciones que también hay que tomarle en cuenta. Bien. Y así podemos generalizar a más funciones, de grado 4, de grado 5, en general, una función polinomial. ¿Tienes un grado más, tal vez? Lo que dice fue grado general, N. A ver. Este libro. Ajá. Ok. Una sucesión. Sí. Y recordar que el n es, como es obvio, el n es un entero para que sea polinomial, no puede ser ni negativo. Perdón, corrijo, no es entero, es natural, porque si es entero ya no sería polinomial, sino sería una racional, correcto, si fuera negativo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. A ver, antes de generalizar dominio todos los números reales, el recorrido varía, sí, de acuerdo a la función, al grado de la función. ¿Es correcto? ¿Qué más? ¿Qué se debe? Esa parte, cuando la expresión tiene más de una variable. Ya, sí. No viene el caso. No trabajamos solo funciones de una sola variable, ¿sí? Pero sí, cuando viene el caso es la suma, ¿no? Ok, el mayor de los dos. Bien, y la función de grado n mayor a 1 carecen de asíntotas. Sí, las funciones polinomiales no tienen asíntotas, efectivamente. Las funciones polinomiales no tienen asíntotas, ¿no? Listo. Bien, chicos, eso en cuanto a las funciones polinomiales. El día de mañana revisamos algo similar y hacemos con las funciones racionales, ¿no? Con las funciones racionales. ¿De acuerdo? Revisen todo lo relacionado a las funciones racionales y también les voy a pedir que revisen en GeoGebra cómo hacer el gráfico de una función definida a trozos. ¿Ok? Que vamos a ver esos tipos de funciones. ¿Listo? Listen, una pregunta. Entonces, ¿este trabajo de la clasificación de funciones va a tener nota? Vamos a tener, cuando completemos, sí, vamos a dar una ponderación. Bueno, ok. Bien, listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
para este grupo y para todos, si hay cosas que pueden ir mejorándolas, corrigiéndolas, están a tiempo todavía, ¿no? Vayan haciéndolo. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿qué tipo de funciones dijo que revisemos para mañana? Racionales y cómo graficar las funciones definidas a trozos. Ya, gracias. Ok. Listo, chicos, gracias. Un buen día. Hasta el día de mañana. Ok, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, Inge.